Yo nunca llegué a imaginarme que la inteligencia artificial iba a entrar tan fuerte en nuestra vida. En máximo 2 años, la mayoría de los desarrolladores estarán reemplazados por Artificial Intelligence. ¿Qué opinas? Que sí, que va a ser una herramienta que va a cambiar el futuro del desarrollo de aplicaciones. Pero no creo que vaya a sustituir a la persona. Yo creo que es una oportunidad la inteligencia artificial. Nos tenemos que adaptar. Lo que se hacía antes en meses, ahora se hace en horas o días. Puedes utilizar la IA para que te ayude a saber cómo utilizar la IA. Si tú tienes una gran visión, eres capaz de plasmar tus ideas y tienes claro lo que quieres conseguir, lo vas a poder conseguir con la inteligencia artificial. Cuando tú entraste en VSN, empezaste a trabajar en el producto que luego acabó siendo VSN Crea, ¿no? Que ahora uno de los más vendidos. Nosotros lo que planteábamos era ese salto, ¿no? Tenemos la aplicación en cloud y como servicio. Ha sido un éxito. No se puede nadar contracorriente. Todo el mundo es consciente de que en algún momento van a tener que pasar a la nube. Bienvenido al segundo episodio de Tech Republic, un podcast de Video Stream Network, VSN. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Lorenzo Fernández Rojo, director de tecnología de VSN y también de Woody Technologies. Bienvenido. Muchas gracias, Fabio, encantado. Antes de presentarte, una pregunta directa. Acabo de leer, ahora viniendo aquí, una entrevista de Eric Schmidt, que fue el CEO de Google por 10 años, desde 2001-2011, y trabaja como advisor ahora por diferentes empresas muy grandes a nivel tecnológico, y está diciendo que en año, máximo 2 años, ya la mayoría de los desarrolladores estarán reemplazados por Artificial Intelligence. ¿Qué opinas? Qué directo. Directo, bueno, voy a buscar trabajo. No, es broma. Bueno, yo creo que es una oportunidad la inteligencia artificial, ¿no? Al final, creo que como en cada cambio, ¿no? En cada época hay un gran cambio. Aquí con la inteligencia artificial nos tenemos que adaptar. Entonces no hay que tomarlo como un enemigo. Uh-huh. Y yo creo que al final pues tienes que incluirlo como una herramienta más y cambiar un poco el paradigma, ¿no? Pues si antes pensabas en trabajar desarrollando directamente, sí, como decimos en nuestra jerga, picando código, ahora realmente hay que enfocarlo más desde el punto de vista de management, ¿no? De al final, si tienes que hacer un proyecto, si tienes que realizar un código, si tienes que crear un proyecto, tienes un copiloto. De hecho, a algunas herramientas se le llama ya copilot, por ejemplo, que es tu copiloto, y te va a ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que más que sustituir a los desarrolladores como personas, yo creo que sí que va a sustituir el concepto o la profesión de desarrollador. Y lo que la gente que antes era desarrolladora, ahora se va a convertir más en un piloto o con su copiloto que le va a ayudar a crear herramientas de una manera más fácil, más dinámica, más rápida, en menor tiempo. Es que ahora lo que se hace, bueno, lo que se hacía antes, a lo mejor en meses, ahora se hace en horas o días, ¿no? Sí. Al final es que es así, es que cuando empiezas a jugar con estas herramientas te das cuenta que tienen un potencial magnífico. De hecho, a veces asusta, ¿no? Porque es como, parece que me ha leído el pensamiento, ¿no? Que va un punto más. Es como, yo creo que esto no se lo he dicho. Porque al final utiliza información. No solo la que tú le estás dando, sino la que tú tienes almacenada en tu ordenador. Tus documentos, tus proyectos. Todo lo que tú le permitas utilizar, lo va a utilizar. Entonces, ese es el punto. Yo a veces digo, me asusto, ¿no? Como, vaya, si esto parece que me lo ha leído, ni siquiera se lo he puesto. Entonces, yo creo que sí que va a ser una herramienta que va a cambiar el futuro del desarrollo de aplicaciones, está claro. Pero no creo que vaya a sustituir a la persona. Yo creo que va a abrir un abanico de posibilidades, ¿no? Al final, si antes tardabas, como bien has dicho, un par de días o 3 días en hacer una parte de una aplicación, ahora lo tienes en minutos. Entonces lo que puedes es hacer evolucionar tus aplicaciones muy rápido. Pero la pregunta entonces es, yo que no soy técnico, por ejemplo, ¿puedo crear aplicación sin tener desarrolladores? O imagínate una persona que se quiere montar su propia startup o un jefe de departamento que quiere lanzar un nuevo producto. Ahora lo puede hacer sin desarrolladores. Sí, absolutamente. O sea, al final tienes toda la información. De hecho, puedes... Para mí el punto más importante es que puedes utilizar la IA para que te ayude a saber cómo utilizar la IA. Eso se está retroalimentando, ¿no? O sea, ya no es utilizarla solo para crear el código, puedes ir a hacerle la primera pregunta, que es ¿qué necesito saber o qué necesito hacer para crear una aplicación? Te da la primera respuesta. Con esa respuesta puedes volver a preguntarle, vale, ¿qué necesitaría utilizar? Si quiero hacerla de este tipo, ¿qué código tengo que utilizar? ¿Puedes crearme el código? Y te lo va haciendo poco a poco. Al final es,
si tú eres capaz de mantener una conversación coherente, ¿no? Donde te entienda, vas a conseguir unos resultados maravillosos y no necesitas ser técnico. Ya. No, eso puede ser un problema, ¿no? Porque al final es como que abre la puerta Sí. a gente que realmente no se ha formado para ello. Pero bueno, al final es, si tú tienes una gran visión, eres capaz de plasmar tus ideas y tienes claro lo que quieres conseguir, lo vas a poder conseguir con la inteligencia artificial. Otra cosa es que luego seas capaz de analizar el resultado. Eso es un punto más. Si tú no tienes conocimientos técnicos y la IA ha fallado en algún punto porque no es perfecta, hoy por hoy no es perfecta, y ya sabemos que a veces te hace algún código que cuando lo revisas... Bueno, estamos solo al comienzo, ¿no? De todo esto. Acaba de empezar. Es que la verdad es que acaba de empezar. Yo hace poco estuve haciendo algunas pruebas y es verdad que le pedí un código, algo muy sencillo, y me lo hizo, lo probé, no funcionaba como tenía que funcionar y lo revisé. Digo, voy a revisar el código, y pues tenía errores. Lo curioso es que le dije, no, el código no está bien. No sería... No era para la empresa, era el juego. Le dije, el código no está bien, ¿no? El código no está bien. Para alguno de nuestros productos. Bueno, lo utilizamos. Ya sabes que en nuestro equipo estamos utilizando día a día la inteligencia artificial, utilizando nuevas herramientas. ¿Qué solución estáis utilizando ahora mismo? Empezamos utilizando Copilot de GitHub y ahora estamos migrando a Cursor, Vale. porque según los compañeros del portfolio parece que tiene unos mejores resultados. De hecho, las primeras pruebas que han hecho nuestros trabajadores son increíbles. Sí. Da unos resultados bestiales. Entonces, yo le hice esa pregunta, ¿no? Hazme este código. Falló y solamente le dije, no, el código no está bien. No le dije dónde estaba mal. El código no está bien, ¿lo puedes revisar, por favor? Lo revisó y me dijo, tienes razón, tiene un fallo. Me lo corrigió y entonces el código estaba bien. Pero no le dije dónde estaba el error, con lo cual tiene muchas posibilidades, ¿no? Es muy, muy interesante. Oye, entonces para todos nuestros compañeros no hay riesgo, ¿no? de perder el curro en este momento. Yo creo que no, que lo que tenemos que ver es más bien una oportunidad de poder crecer, ¿no? Si antes tardábamos en poder crear una nueva aplicación que queríamos lanzar al mercado, una idea, ¿no? Sí. Antes podíamos tardar, bueno, bien lo sabes, ¿cuánto tardas en hacer esto? 1 año. Ahora es que puedes tener un prototipo, como bien sabes con otras aplicaciones que estamos empezando a tratar, puedes tener un prototipo en pocas semanas. Sí. Que puedes ya empezar a enseñar, que puedes empezar a trabajar con él. Entonces el paradigma es totalmente diferente. Entonces yo lo veo más desde ese punto de vista, que la empresa puede, con el mismo número de trabajadores, desarrollar nuevas aplicaciones, ¿no? Crecer más rápido, actualizarse, adaptarse al mercado, porque el mercado, pues como sabemos, cambia, ¿no? Eso lo sabemos, pasamos de analógico a digital y ahora está el paradigma de la inteligencia artificial, ¿no? Que además te abre todas las puertas a catalogación en media, por ejemplo. Entonces yo lo veo más como una oportunidad de crecimiento para la empresa. No creo que peligre al final el trabajo de los desarrolladores. No sé si hay que cambiar también, yo creo que sí, desde el punto de vista universitario. Eso va a cambiar completamente, Tiene que ¿no? cambiar, Este yo creo que sí, porque ahora las herramientas que tenemos no son las que teníamos hace 20 años. ¿Tú crees que habrá universidad en el futuro? Yo pienso que sí. Yo creo que sí que se va a mantener la universidad. Pero ya está cambiando. Yo cuando estudié en la universidad, luego me quedé haciendo una tesis doctoral y ahí ya empezamos a ver el cambio. Ya es que tú hiciste un doctorado en Artificial Intelligence, ¿no? Sí, el doctorado utilizábamos las herramientas que actualmente se utilizan para ChatGPT, para las IAs que hay en estos casos. Es decir, podías haber sido uno de los creadores de ChatGPT. Ojalá, ¿no? Pero vamos, sí que conocía los algoritmos. Entonces los estudiabas, los utilizabas para tu tesis y sí que veías que había un gran futuro, ¿no? Que al final estaba ahí. En ese caso nosotros nos enfocábamos más a lo que era robótica móvil, ¿no? Pues movimiento dentro de entornos de interior y demás, más que a utilizar la inteligencia artificial en el ámbito del software o como está ahora, que es prácticamente en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Pues lo tenemos en el WhatsApp, lo tenemos en Facebook, está en todos lados, ¿no? En ese caso yo creo que no se pensaba, ¿no? en que iba a enfocarse en cualquier parte, ¿no? de la vida. Estaba más enfocado a la robótica. Se pensaba solo en robótica, en estos temas. Y es verdad que en ese punto yo nunca llegué a imaginarme que la inteligencia artificial iba a entrar tan fuerte en nuestra vida.
tú llevas casi 10 años, ¿no? O más de 10 años ahora en VSN. Pues en marzo hice 10 años. Joder, 10 años, una década en década. VSN. ¿Puedes contar un poco cómo entraste, cómo ha sido tu carrera hasta llegar recientemente como nuevo director de tecnología? Pues mira, yo no sé si os gustan las series. A mí me gusta mucho Vikingos, por ejemplo. Sí, Me sí, gusta sí. muchísimo. Y la figura de Ragnar, ¿no? Entonces, A mi mujer también es una fanática. sí, hay una frase que dicen en un momento dado que a mí me gusta mucho, y es que él habla de que él nunca pensó en ser conde, nunca pensó en ser rey, ¿no? Él simplemente trabajó duro, Ujú. trabajó de forma justa, hizo lo que creía que era coherente y llegó ahí. Sí. Entonces, pero una vez que llegas ahí, pues tienes que gobernar, ¿no? Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Yo cuando empecé en USN tuve una entrevista con el anterior CTO, que al final fue mi mentor, y la entrevista no fue bien. No. O sea, no es que no fuera bien, realmente la entrevista fue bien, pero el perfil no era el que buscaban en ese momento. Ok. Pero bueno, tampoco pasó nada, ¿no? Al final tuvimos una buena conversación, yo creo que les gusté. Y me fui a trabajar como autónomo, cuando terminé la tesis doctoral, me fui a trabajar como autónomo dependiente en una empresa que hacía autopilotos, Ah. que también está un poco relacionada con la inteligencia artificial, ¿no? Hacíamos autopilotos para drones y naves no tripuladas. Básicamente, si no estuviera aquí, estaría ya en Silicon Valley. Pues, bueno, ahora la empresa también ha crecido mucho, esa empresa. Mantengo contacto porque tenía algunos amigos allí Ujú. y la verdad es que estuvo muy bien. En ese periodo de tiempo me volvió a contactar USN Ok. y me dijo que había causado una buena impresión en la entrevista anterior y que ahora sí que tenían un puesto para ofrecerme que se adaptaba un poquito más al perfil. Ok. Y bueno, me hicieron una oferta y la acepté, ¿no? Al final dije, a mí también me había gustado lo que hacían, me gustaba el equipo y me aventuré. Y bueno, empecé a trabajar en USN como desarrollador. De hecho, programaba utilizando un lenguaje que no había utilizado nunca, con lo cual tuve que aprender a programar en ese lenguaje. O sea, programador muy, muy junior. Yo tenía mis conocimientos, había estudiado mi ingeniería de telecomunicaciones, yo no soy informático. Luego había hecho el doctorado, pero al final todo eso es investigación, ¿no? Luego te tienes que enfrentar a la vida Hombre, real. te has puesto la gorrita de persona muy humilde, ¿no? Porque has tenido que, entre comillas, empezar casi de cero, ¿no? Una parte Sí, de sí, sí. programación. Yo empecé de cero. O sea, tuve que aprender a programar con ese lenguaje y aprender muchísimo. Lo bueno es que tenía buenos compañeros, la verdad. Y bueno, poco a poco fui aprendiendo, pasaron los años, al final llegó la oportunidad de poder liderar un equipo, en este caso de la herramienta que tenemos de broadcasting, que es el USN Crea. Y a partir de ahí, pues poco a poco fui cogiendo más responsabilidad, pues me ofrecieron el equipo, yo lo cogí, me gustó, la verdad que me gustó las tareas que realizaba, seguía programando, ¿no? Estaba un poco como 50-50, porque la programación al final también me gusta. Y bueno, luego acabé liderando, en lugar de solo una aplicación, liderando a todo el equipo de Sí. desarrollo a nivel técnico. Y por último, como bien has dicho, pues ahora pues, me encargo de dirigir el departamento de tecnología, que para mí es todo un reto, porque en este punto ya no es algo solo tecnológico. Cuando estás en este punto ya entran a colación otras características del puesto, ¿no? Pues te tienes que preocupar también a nivel financiero, a nivel de manejar personal, relaciones, aparte de mantener toda la preocupación por la parte técnica, porque no puedes Sí. despreocupar porque al final somos una empresa técnica, ¿no? Y para mí lo más importante dentro de una empresa técnica tiene que ser la tecnología. Yo lo veo así. Y bueno, esa ha sido un poco mi trayectoria, pero como decía al principio, yo creo que ha sido algo que nunca pensé. O sea, yo nunca tuve el objetivo de ser el líder tecnológico ni director técnico. No, es algo que ha ido viniendo, yo lo he ido asumiendo porque creo que podía hacerlo y una vez que me encuentro... Ha sido natural, ¿no? Sí, para mí ha sido algo totalmente un natural. un crecimiento orgánico que Sí. es muy natural. Sí. Una pregunta, cuando tú entraste en VSN, al cabo de poco empezaste a trabajar en el producto que luego se acabó siendo VSN Crea, ¿no? Que es este scheduling system. Explícanos un poco cómo fue llegar a la creación de este producto, que ahora es uno de los más vendidos en VSN. Vale, nosotros teníamos un producto anteriormente a este producto, ¿no? que era un poco legacy.
que había quedado un poco antiguo, entonces había un proyecto que era generar el nuevo producto pues, más moderno, con mejores características, orientado a SaaS, orientado a nube, ¿no? Un poco en el momento en el que estábamos, porque cuando empezamos, ahí estaba el cambio de paradigma. ¿Qué año era eso, más o menos? Esto fue, diría que más o menos 2000... Yo asumí el equipo en el 2020, pero el producto empezó a pensarse un poquito antes. Vale. Entonces ahí el paradigma que había es que se estaba pasando de trabajar on-premise a trabajar en la nube, ¿no? O sea, igual que ahora está el cambio de la IA, ¿no? Que todo está cambiando, en ese momento estábamos cambiando el paradigma de que cada uno trabajaba en su propio equipo, ¿no? En su propia empresa, sin poder salir fuera, a tenerlo todo en la nube, ¿no? Entonces ya se empezó a pensar en Crea para un producto en la nube, un producto como servicio, un producto multitenant, y se enfocaron los desarrollos en este sentido. Entonces, más o menos se fue trabajando, ¿no? Trabajando en que la aplicación cumpliera con lo que requería un producto de scheduling, pero que además permitiera poder estar en la nube y poder ser un servicio. Entonces, cambiaba un poco el paradigma. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todos estábamos acostumbrados en el sector, ya no solo nosotros, sino el sector completo, que como vemos aún hay algunos que lo mantienen, en que no, que ellos trabajan en su casa y de ahí no sales, ¿no? De hecho, algunos aún conservan aplicaciones de escritorio. Esto es año 2000, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros lo que planteábamos era ese salto, ¿no? Que ahora hemos conseguido, como bien sabes, y que ya tenemos la aplicación en cloud y como servicio. Yo creo que sí, que ha sido un éxito. Y ahora casi todos los grandes broadcasters o incluso telcos están comprando soluciones de Crea o parecidas a Crea en el mercado y nos interfazamos a dos tipos de stakeholders, ¿no? De una parte está el stakeholder más técnico que tiene que visionar el producto, del otro tenemos el stakeholder comercial para la venta de publicidad, de espacio publicitario en estos canales 24/7, ¿no? ¿Cómo es el challenge aquí a la hora de pensar el producto? Porque claro, teniendo dos stakeholders entiendo que no es fácil, tanto a nivel de productos, sino también a nivel de tecnológico, hacer fitting. Claro, porque al final, hablando claro, lo que te da el dinero como canal es la publicidad, ¿no? Al final, entonces, en tu aplicación, de alguna forma, tú tienes que poder permitir que ese canal pueda gestionar la publicidad de una forma ágil, sus contratos comerciales. Entonces, claro, esto está muy integrado con nuestra aplicación, ¿no? Al final necesitas poder tener un espacio donde crees tus contratos, donde crees tus espacios. Aquí tengo un espacio disponible para poner una publicidad. En este caso, hoy por hoy estamos también pensando en cómo podemos mantener en una misma aplicación, por un lado, el canal que quiere gestionar su contenido, ¿no? En este caso podría ser un Real Madrid Televisión, podría ser un Barça TV, podría ser una Antena 3, ¿no? Sí. O como sabemos, los canales de SIC en Lisboa. Por un lado, yo quiero emitir este contenido, pero me da igual la publicidad, solo quiero que me paguen por ella, ¿no? Yo tengo espacios. Entonces, ahí está la dificultad. Tienes que dar acceso al canal para que pueda preparar la emisión y al mismo tiempo tienes que tener acceso para los publicistas, ¿no? Agencia de publicidad. Entonces, ese es una buena tarea, ¿no? En este caso, o sea, hay que pensarlo bien. Ahora estamos pensando también en el uso de la inteligencia artificial para esto. Es que lo que te iba a preguntar, ¿qué viene después en Crea? ¿Dónde ves el producto de aquí a un tiempo? Pues yo lo veo justo en este punto. Creo que donde más hincapié tenemos que hacer es en poder integrar la inteligencia artificial para poder vender espacios. Porque al final lo que le va a interesar al cliente, ¿no? El cliente lo que quiere es ganar más dinero, como todos, ¿no? Entonces yo tengo mi canal, tengo mi aplicación, pero yo quiero optimizar, ¿no? La venta de mis espacios. ¿Cómo hago esto? Pues yo creo que el uso de la inteligencia artificial es clave. Si tú al final le mandas a la herramienta los huecos que tienes disponibles y lo que vas a emitir en cada hueco, él te puede recomendar qué tienes que emitir, ¿no? Cuál es la mejor configuración. No hace falta que lo haga una persona, como es ahora. Ahora llega una persona, que en este caso es la gente que se encarga de publicidad, y tiene que analizar qué espacios tiene. Otra persona menos en el mercado. Al final sí, en este caso, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo en que la inteligencia artificial va a hacer bastante daño en el sector de los documentalistas.
Yo creo que Bueno, sí. estamos viendo alguna noticia ya que están llegando desde diferentes clientes, ¿no? Sí, ya vimos que en uno de los clientes habían reducido a la mitad el personal de catalogación. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que antes te hacían 10 personas, te lo hace la inteligencia artificial en una mañana. Entonces, claro, ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié para intentar ofrecer estas herramientas, porque al final las empresas son las que van a comprar. O sea, la empresa quiere inteligencia artificial porque ahorra costes. Exacto. Y para el tema de CREA es exactamente igual. Uh-huh. Al final tú lo que necesitas es ahorrar costes por un lado en personal y optimizar las ganancias que vas a tener por otro lado en la aplicación. Todo esto te lo facilita la inteligencia artificial seguro. Oye, hemos hablado de CREA, pero hemos lanzado hace poco un producto que hemos presentado al NAB en Las Vegas. Lo hablábamos en el primer episodio con con Jesús y Alfredo. ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿cuáles son los retos de BSN Arena? Teniendo en cuenta que es una aplicación que es un DAM, ¿no? Como bien explicasteis en aquel podcast, yo creo que aquí el reto, sobre todo, para mí, personalmente, a partir del contenido que tienes, poder crear nuevo contenido de una manera muy ágil. Al final, si lo pensamos si lo pensamos como canales de equipos de fútbol, por ejemplo, como hemos dicho antes, Barça TV, Real Madrid TV, al final tú tienes contenido que acabas de grabar y que tú necesitas ya empezar a distribuir, ¿no? Porque el mundo va muy rápido. Ya lo vimos ayer en el partido que se jugó, ¿no? Es como las noticias llegan antes de que sucedan, ¿no? Prácticamente. Ya llegan a tu móvil, llegan por WhatsApp, llegan por Facebook, llegan a YouTube, están en todos los sitios. Acaba de pasar la ocasión de gol y al minuto la tienes, ¿no? Entonces yo creo que necesitas que tu producto sea capaz de analizar un vídeo prácticamente en tiempo real, un vídeo live, e ir sacando ya momentos principales, momentos importantes. Entonces yo creo que nuestra herramienta tiene que ir por ahí, por ese camino, porque al final es lo que te va a pedir el cliente, porque ya sabemos cómo funciona esto. Sí. O sea, lo quiero para allá, lo quiero para ayer. La gente no espera, como antes. Antes se jugaba un partido y hasta el día siguiente no cogías el periódico, ¿no? Hablando de periódicos para ver lo que había pasado. Ahora estás viendo el partido y al mismo tiempo estás leyendo el periódico, estás viendo Twitter. Uh-huh. Es tiempo real, ¿no? Todo es tiempo real. Y para el análisis de vídeo y para la distribución tiene que ser igual. Porque al final te lo van a exigir. Y yo creo que tenemos que enfocarlo desde ese punto de vista. ¿Y cómo ves la relación entre MAM y DAM? ¿Eres una persona que empuja hacia la nube y sabes que hay mucho broadcaster, ¿no? Lo contábamos también en el primer episodio, que todavía están ancorados al mundo del hardware, el tradicional, podemos decir? ¿Cómo ves las dos cosas? No se puede nadar contra corriente. Es verdad que hoy por hoy aún están aguantando, pero yo creo que ya todo el mundo es consciente de que en algún momento van a tener que pasar a la nube. Es imposible mantenerte en on-premise, no tiene ningún sentido. Antes se podía justificar en el gasto, no en el coste, porque antes el almacenamiento en la nube era muy caro. Pero hemos visto que en 10 años es que ahora prácticamente... Y seguirá bajando. Cada vez va a bajar más, ¿no? Pues al final es como el precio de Internet, ¿no? Antes nadie tenía Internet en el móvil, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy caro. Ahora no hay nadie que no tenga Internet en el móvil, ¿no? Pues esto es un poco igual. Al final no te merece la pena el mantenimiento que tienes que tener de robot de cintas, ¿no? Si nos vamos ya a algo bastante antiguo, oficinas, racks, aire acondicionado, tener backup, un equipo técnico, ¿no? Yeah. No te merece la pena cuando todo esto lo tienes en la nube y lo tienes a un precio competitivo que prácticamente ya estamos en un punto en el que es más barato que si lo tienes que tener en tu compañía. Con lo cual yo creo que al final todos los broadcasted van a pasar a la nube, tarde o temprano. Ese es ya lo estamos viendo con algunos que ya lo están pidiendo y hay otros que aunque aún dicen que no, si no pasan a la nube morirán. Yeah. No hay más, yo lo veo así. Entonces, en este caso, hablando también del DAM, si el DAM al final es tu herramienta de distribución con la que tú quieres generar vídeos y distribuir, luego hay otras empresas que necesitan almacenar esos vídeos, ¿no? Si tú eres simplemente una distribuidora, pues a lo mejor a ti no te interesa distribuir, pero las demás empresas que reciben el contenido seguramente lo quieran almacenar, catalogar, para luego poder utilizarlo en el futuro, ¿no? Porque... No lo sé, podemos pensar en... Hace poco, por ejemplo, falleció el actual Papa. Sí. Pues al final, cuando ocurre algo de esta importancia, ¿no? tan grande, necesitas recuperar imágenes. No son imágenes de ayer ni de hoy.
Son imágenes de hace muchos años. Entonces, necesitas hacer una recopilación, quieres hacerlo rápido, quieres ser el primero que saque la noticia. Necesitas un archivo que permita una buena catalogación para que luego la recuperación sea prácticamente inmediata. Entonces yo creo que sí, ahí está la relación entre el DAM y el MAM, ¿no? El MAM es tu archivo, un archivo... De hecho, la búsqueda con Artificial Intelligence es una cosa que estoy viendo en muchas herramientas y creo que es algo que también en nuestro DAM estamos desarrollando, ¿no? Sí, para poder hacer esa búsqueda, para poder indicarle qué es lo que quieres, ¿no? En un lenguaje natural. Porque aquí ya no solo es el uso de la inteligencia artificial, sino es además el uso de la inteligencia artificial con lenguaje natural, ¿no? Es que tú puedas hablar con la inteligencia artificial, que él entienda lo que quieres y que lo traduzca en las acciones que tiene que realizar, ¿no? Entonces esto es súper importante para el Smart Clipping, por ejemplo. Estaba a punto de preguntarte justo esto. Sí. Es decir, una de las herramientas que me ha hecho más impacto es el tema del Smart Clipping. ¿Qué es esta herramienta? ¿Qué es esta features que todo el mundo quiere y que es muy complicada de hacer en la realidad? Pero ¿estamos llegando a poderla desarrollar? ¿A qué punto estamos? Sí. Al final son dos partes, ¿no? Por una, como estaba explicando. Por un lado está la parte de inteligencia artificial sobre el vídeo, ¿no? Coges un vídeo, lo subes, lo analizas y haces una extracción, ¿no? De todo el metadato que tiene ese vídeo. Pues tienes caras, tienes personajes importantes, segmentación, frases, goles, ¿no? Momentos. Yeah. Está todo, ¿no? Al final analizas y obtienes todo el metadato. Y luego, por otro lado, está la parte de inteligencia artificial para el lenguaje natural y es qué es lo que tú esperas, ¿no? Como nos comunicamos ahora mismo con ChatGPT, por ejemplo, o directamente cuando hablas o buscas en Google que ya te aparece abajo, ¿no? Los resultados por inteligencia artificial. Entonces aquí es donde tú le pides, por ejemplo, vale, quiero que me recuperes todos los goles de Lamine Yamal, ¿no? Que ahora está tan en auge, ¿no? El chaval. Antes lo que necesitabas es un documentalista que primero hubiera creado una buena catalogación de cada vídeo, ¿no? Ver un vídeo, ver cada momento. Antes lo estaba hablando con los compañeros. Yo los he visto trabajar, ¿no? Antiguamente. Se ponían los vídeos en velocidad por 2, por 3 y catalogaban viendo el vídeo a alta velocidad. Esa gente ya estaba acostumbrada, ¿no? Por cierto, dicen que es muy malo para la salud. Sí, debe ser malísimo, claro, la cantidad de procesamiento en la cabeza. Y lo documentaban todo, pero... A lo mejor también Adrián y Rodrigo, que están aquí atrás, hacen lo mismo. Sí, por 2, sí. Lo sentimos para no es recomendable. Ahora esto te lo hace la inteligencia artificial. Con lo cual, y además te lo hace prácticamente instantáneo, ¿no? O sea, al final lo subes y en muy poco tiempo lo tienes y con mayor precisión que un documentalista. Porque al final el documentalista se cansa. La inteligencia artificial no se cansa. El documentalista se cansa cuando lleva unas horas haciéndolo. Entonces, por un lado tienes esta parte que ya te la hace la inteligencia artificial y por otro lado antes tenía que haber una persona que recuperara los vídeos para montar. Pues quiero los mejores goles de Lamine Yamal. Tenía que hacer una búsqueda, saber cómo tenía que buscar según cómo había catalogado, obtenía los vídeos, iba seleccionando qué partes quería poner y entonces generaba un vídeo. Esto tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, y ahora con Arena, ¿qué pueden hacer? Ahora podrás decirle directamente, quiero que me... O sea, sí, escribiéndolo, o incluso por voz, ¿no? Que ya se traduce directamente. Quiero que me recuperes los goles de Lamine Yamal. Y en cuestión de minutos tendrás un vídeo nuevo, montado, con todos los goles de Lamine Yamal, de todos los vídeos que tengas en tu herramienta, y ya lo podrás distribuir. Fantástico. Entonces, claro, es que cambia el paradigma totalmente. Totalmente. Sí. Oye, una cosa que estaba leyendo también estos días es que la mayoría de las empresas en España todavía están reacias a invertir, volviendo al punto de Artificial Intelligence, ¿no? ¿Por qué? Porque según tú todavía la gran mayoría de las empresas todavía están muy lejanos de hacer este approach, ¿no? con Artificial Intelligence, lo que acabas de decir tú. Esto te permite ser mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más cost effective. ¿Por qué tú crees que todavía hay esta ignorancia, ¿no? Desde un punto de vista? Yo creo que es justo eso. O sea, yo creo que es justo desconocimiento. Yo no creo que las empresas no quieran utilizar la inteligencia artificial si les va a facilitar el día a día. Pero yo creo que nadie les ha informado de esto. Nosotros tenemos la suerte de pertenecer a un gran grupo, con lo cual esta información al final nos llega, ¿no? Nos llega antes que a otras empresas que quizá no están incluidas dentro de un grupo tan grande, ¿no? No tienen relación con otros colegas de profesión.
Y claro, si a ti no te llega esa información, tampoco eres una persona que te interese mucho por las nuevas tecnologías, no estás continuamente investigando y directamente pues simplemente vas en tu día a día al trabajo y pues al final es como, bueno, no me hace falta, ¿no? Yo tengo mi grupo de trabajo y hasta ahora he estado trabajando así, todo me ha funcionado. Pero yo creo que tarde o temprano esto va a cambiar, ¿no? Porque o te subes al carro o el carro te arrastra, ¿no? En italiano decimos o mangi la minestra o salti de la finestra. Entonces, Sí, sí. no hay mucha opción. No, yo creo que no hay opción. Pasa lo mismo que estábamos hablando al principio, ¿no? Del cambio de analógico a digital. Pues había mucha gente que aún trabajaba con analógico. Yo cuando fui a los estudios de CVMC, que es donde se graban los programas de Apunt, ¿no? La televisión de Apunt, valenciana, aún entré a una sala donde mantenían todos los periódicos, ¿no? Y los estaban digitalizando. Al final entras ahí y dices, pues esto es arcaico, ¿no? Es un poco como... Pues yo creo que pasa un poco igual, pero al final han tenido que cambiar a digital. De analógico a digital, de digital on-premise van cambiando a la nube y por mucho que no quieras, al final la ola te lleva y te tienes que subir a ella, tarde o temprano. Si te subes muy tarde, el problema que puedes tener es que tus competidores también pasan por encima. Sí. Entonces yo creo que el momento es ahora, ¿no? El momento es cuando todo el mundo está empezando a utilizarla, ¿no? Cuando salen nuevas herramientas. Además hay que ser ágil. Pues igual que estábamos utilizando Copilot y funcionaba muy bien, pues si ahora surge una nueva herramienta que es Cursor y funciona mejor, pues vamos a Cursor. Y si mañana sale una nueva versión de Copilot y es mejor que Cursor, pues volvemos a Copilot. Sí. Al final el coste es irrisorio de estas herramientas. Estamos hablando de $14 al mes. Para lo que te devuelve, sin duda. Claro. No. Es que para una persona que trabaje como freelance, claro, es que es irrisorio. Son 14 euros al mes. Si solo lo que hay que pagar de autónomo en España, comparado con eso, sí. Por eso lo digo, que yo creo que tarde o temprano se acabarán subiendo al carro. Yo creo que sí. De hecho, como vimos hace poco en un artículo que creo que me compartiste tú, ya en el mundo ya estamos viendo que las empresas ya invierten más en inteligencia artificial que, por ejemplo, en criptomonedas, ¿no? O sea, que ya te da una idea. El nuevo ¿no? oro se llama Artificial Intelligence. Ya te da una idea, sí, te da una idea de hacia dónde va el mercado. Entonces yo creo que es fundamental. Es fundamental utilizar las herramientas, no solo tener herramientas en tus aplicaciones porque te lo están pidiendo. Tú ya no puedes tener una aplicación en el mercado que no tenga inteligencia artificial, porque ya no existen. O sea, ya cualquier actualización de cualquier herramienta que tengas que ya viene con inteligencia artificial, con lo cual tus aplicaciones tienen que tener inteligencia artificial y luego además tienes que utilizar la inteligencia artificial para crearlas. Pero ya no solo para las aplicaciones, para documentar, para preparar nuevos requerimientos, ¿no? Para ventas. Yo creo que hay que utilizarla para todo. Vale. O sea, ya no solo en el código, ¿no? En todas las partes, en todos los departamentos. Lorenzo, última pregunta. VSN. ¿Por qué empresas del mundo del broadcasting, empresas de streaming, ahora hay muchas media companies, ¿no? Todo el mundo teóricamente está ahora volcando hacia media company, empresas de instituciones deportivas, etcétera, se están acercando siempre más a productos como VSN Explorer, VSN Arena, VSN Crea. ¿Y cuál es el punto diferencial de VSN comparado con el mercado? A ver, yo siempre he dicho que en VSN uno de nuestros puntos claves, por ejemplo, en nuestra herramienta de archivo, ¿no? Que es una herramienta muy importante, es que siempre hemos tenido una herramienta que permite realizar muy buenas búsquedas, ¿no? Entonces esto los clientes siempre lo han apreciado mucho y además están viendo que no nos hemos quedado ahí, ¿no? Que ahora, por ejemplo, estamos incorporando la inteligencia artificial para mejorar, ¿no? esta herramienta que ya de por sí era muy buena, que ya buscaba muy bien. Al final, lo hablaba antes con nuestros compañeros y es cuando tú tienes mucho contenido, a nosotros ya nos pasa en el móvil, ¿no? Yo llego a un momento en el que tengo tantas imágenes que cuando quiero ir a buscar una imagen no sé dónde está, ¿no? O sea, antes era muy fácil, era un carrete de fotos, 24 y ya está. Ahora miles y miles de fotos. Yo creo que esto a nivel de empresa pasa un poco igual. Cada vez tienen más contenido. Está muy bien tener mucho contenido, pero si no eres capaz luego de encontrarlo, no sirve de nada. Yeah. Un contenido que no puedes encontrar es como no tener contenido. Entonces yo creo que ese siempre ha sido un buen punto de nuestra empresa, que siempre hemos tenido un buen buscador. Las empresas siempre nos han calificado muy bien por eso y creo que estamos también en ese punto con la inteligencia artificial, ¿no? Queremos seguir mejorando nuestras búsquedas, nuestras catalogaciones, utilizando la inteligencia artificial. Y al final,
cuando tú necesitas gestionar contenido, necesitas un archivo o si lo tienes que distribuir, necesitas un DAM. Tarde o temprano, porque antes trabajabas con 4 o 5 vídeos a la semana, ahora trabajas con 100 al día, ¿no? Entonces es inmanejable. Pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Lorenzo, por participar. Ha sido un placer tenerte aquí en Madrid. Gracias a todos. Este es el segundo episodio de Tech Republic, un podcast de Video Stream Networks. Gracias a todos. Muchas gracias.